Muy bien, les doy la bienvenida esta noche. Esta es nuestra segunda conferencia del decimocuarto ciclo de conferencias ISCALTI. Le vamos a dar la bienvenida al maestro Miguel Ángel Macías. Él es psicoterapeuta, licenciado en psicología y psicoterapeuta, y nos trae el día de hoy un tema bastante importante cuando tratamos de hablar acerca de la crianza con integridad, verdad y consecuencias, cómo afrontar a nuestros hijos. Y pues bueno, les agradezco que estén presentes y le doy la palabra al maestro Miguel. Muchas gracias, Alex. Pues buenas noches a todos, tardes, noches a todos. Un gusto de estar otra vez con ustedes en este nuestro cuarto ciclo de conferencias. Y pues es para mí, de verdad, un gusto y un honor que nos puedan escuchar y compartir algunos temas con ustedes. Quiero solamente confirmar que se pueda ver la presentación y que yo esté también siendo escuchado y visto, ¿verdad, Alex? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Mike? Súper. Bueno, pues comencemos. Vamos a platicar un poquito sobre el manejo de las mentiras, ¿no? Concretamente en la educación, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra familia, ¿vale? El día de hoy perseguimos los siguientes objetivos. Primero que nada, vamos a entender cómo surgen las mentiras en las y los niños, reconocer cuándo es urgente frenar la conducta, en qué momento, cómo hacemos un abordaje, si me doy un tiempo para platicarlo en la tardecita, me espero al fin de semana, qué tengo que hacer o qué cosas tengo que tener en cuenta antes de hacer una confrontación, o si es algo que es preferible hacer de una manera inmediata, ¿no? Son algunas dudas que nos van surgiendo cuando cachamos a nuestros hijos en alguna mentira. Y bueno, de la mano de lo anterior es reconocer cómo abordar adecuadamente y cómo al hacerlo de manera adecuada, perdón, eso fortalece la relación y el vínculo familiar. Que eso es algo muy importante que tenemos que cuidar constantemente en la formación de nuestros hijos, ¿no? Yo lo considero como dos elementos que tenemos que tener siempre presentes. La formación del hijo, pero al mismo tiempo el cuidado del vínculo familiar. Aprovecho y hago como una breve reflexión. Tenemos que tratar de educar en todo momento, tomando en cuenta o pensando que la manera en cómo lo hago el día de hoy puede definir el tipo de vínculo que yo voy a tener con mis hijos el día que ellos ya no dependan de mí, ¿no? Yo puedo colocar un límite demasiado severo y fulminante y que quizás surte efecto para educar en ese momento, pero estoy lastimando la relación con mi hijo o con mis hijos para el futuro, en el momento en donde ellos ya no dependan de mí. Bueno, esos son elementos que vamos a ir repasando a lo largo de la charla de hoy. Primero que nada, vamos a tomarnos en cuenta a nosotros como padres o como formadores. Me gusta que nos pensemos en nuestro papel de formadores de carácter. Nuestra función como papás implica eso, ayudar a un niño a ir creciendo, a transitar desde su dependencia absoluta física, mental, económica, emocional de nosotros, hacia una independencia en donde ellos eh, consigan o desarrollen todas sus habilidades por su propia cuenta. Entonces, primero nosotros tenemos que entender cómo vivimos la mentira, cómo nos sentimos cuando cachamos a nuestros hijos en alguna mentira. Primero vamos a atendernos a nosotros. Coloco aquí, dice, sentir que mi hijo miente, mi hijo o mi hija, despierta una variedad de emociones que se mezclan y no nos deja claro cómo deberíamos de abordar el conflicto. Cuando descubro una mentira, vivo varias emociones, vivo indignación, vivo desilusión, puedo sentir miedo como papá, confusión, enojo, coraje, puedo tener muchas emociones que pueden ir unas contra otras. Por una parte puedo sentir miedo, por otra parte puedo sentir enojo, tengo ganas de ser cauto con mi hijo, pero al mismo tiempo tengo ganas de sacar todo mi coraje. Entonces, antes de poder nosotros confrontar a nuestros hijos, primero tenemos que digerir la emoción. Quiero decirles que las emociones son un medio de comunicación previo a lo verbal. Antes de que nosotros aprendamos a hablar, nos comunicamos por medio de las emociones. Y en este sentido,
las emociones se contagian. Entonces, si yo no he calibrado mi manera de confrontar o no he calibrado lo que estoy sintiendo, es muy probable, perdón, que contagie a mi hijo de lo que yo estoy sintiendo. Y entonces, piensen en esto, lo primero que vamos a tomar en cuenta en una discusión, y piensen en sus casos personales, ¿no? Lo primero que vamos a tomar en cuenta en una discusión es la emoción. Si alguien viene a reclamarme algo, lo primero que voy a atender y de lo que me voy a defender va a ser de la emoción. La emoción nos comunica, pero también en momentos nos dificulta, digamos, me permite dar una comunicación, pero al mismo tiempo dificulta la interacción con el otro, que no le he digerido. Y esto nos ocurre constantemente con los hijos. Por esto es muy importante que nosotros entendamos qué estoy sintiendo, entenderme a mí mismo. Me siento muy enojado, me siento muy triste, estoy confundido, estoy inseguro, tengo miedo. Digerirla, primero digerirla, entender qué voy a hacer con esa mi emoción, por qué la estoy sintiendo, y una vez que yo ya esté un poco más sereno, entonces podré pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces dice, ¿sabes cómo digerir primero tu emoción para no contagiarla a tus hijos en tu conversación con ellos? ¿Sabemos cómo digerir esas emociones? ¿Qué hago yo con mi miedo? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Ya lo saben digerir ustedes? Y si no, pues cuestión de que nos echemos un clavadito a reflexionar cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos normalmente con las emociones? Las proyectamos, se las aventamos a los demás, las digerimos, no las callamos, las actuamos, ¿no? Se las hacemos sentir sin decírselas, sin abrirlo manifiestamente, sin abrirlo verbalmente. Reflexionemos porque eso puede estorbarnos en la manera de comunicarnos, no solo para el abordaje de la mentira, sino en general en nuestros vínculos con nuestros familiares, ¿no? ¿De qué depende de cómo reaccionemos? Pues depende de dos elementos muy importantes. Uno, de nuestra personalidad y otro de nuestra historia. Entonces, pues también quiero que se vayan preguntando todos cómo nosotros aprendimos a no mentir, ¿no? ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a- a no decir mentiras? Y pues porque muchos de nosotros o muchos de ustedes serán contemporáneos míos, pues muy probablemente haya sido por medio de un tabú, una imposición, ¿no? De no se tiene que mentir porque eso es malo, porque eres un niño mal portado, ¿no? Porque eso no se hace, entonces se educa a partir del miedo y no a partir de la reflexión. Y tenemos que resolver esas huellas de nuestra propia historia para no reproducirlas o replicarlas con nuestros hijos, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos con signos de admiración les pongo. Esto es algo que no se tolera, ¿no? Algo que nos hace enojar mucho. Entonces ese papá que viene como muy engorilado con sus hijos, ¿no? O es algo de lo que no se habla, ¿no? Es algo que me indigna tanto que entonces me lo callo y evito a mi hijo y entonces genero algo que podemos definir un poquito como agresión pasiva, ¿no? No sé cómo decirlo, pero me lo contengo y entonces lo estoy evitando para no explotar, pero no lo abro y entonces genero una distancia con mi hijo, ¿no? O es algo que se reflexiona, es algo que se habla, es algo que se descalifica, un poco en el sentido de la primera, es algo que se castiga, es algo que inmediatamente exige un apego hacia la justicia, ¿no? Así de, entonces va la ley del taleo, ¿no? Ahora me hiciste una, pues ahora yo te hago otra para que te duela y para que el dolor te enseñe. O es algo que se castiga con el aislamiento emocional, es algo que hace que dejen de quererte. ¿Qué consecuencia ha tenido para nosotros en nuestra historia el decir mentiras? ¿No? Bueno, estos elementos son muy importantes que todos nosotros los reflexionemos antes de hacer un abordaje con nuestros hijos. ¿Cómo surgen las mentiras? Bueno, pues más o menos a los 3 años inicia la dinámica de socialización en grupos más amplios y fuera del núcleo familiar. Es cuando normalmente acudimos a kinder, a veces antes de las guarderías, ¿no? Pero sobre todo la dinámica social fuera del núcleo familiar empieza entre los 3, los 4 añitos y por ahí de los 4, los 5 años los niños empiezan a poder elaborar mentiras un poquito más estructuradas. Normalmente niños de 3 o de 4 empiezan a velar como a omitir como ciertas responsabilidades. Hay un ejemplo que me gustó mucho ahora que estuve revisando esto para la presentación. Te decían, bueno, los niños empiezan a decir, en vez de decir, ay, bueno, tiré un vaso,
¿no? El vaso se cayó, ¿no? Entonces, se rompió el vaso, ¿no? O se rompió la computadora, o no sé, de ese tipo de mentiras en donde se separan de la responsabilidad. Esas son como las primeras tipos de mentiras que empiezan a desarrollarse con los niños, en donde tratan de, bueno, primero reconocen que hay una afectación, que se generó una afectación de la cual probablemente no fueron conscientes o no tuvieron una motivación para realizarla, pero que reconocen la consecuencia y que no es algo agradable para ellos, por lo cual intentan distanciarse. Y a partir de los 4 o los 5, estas mentiras empiezan a desarrollarse con mucha mayor estructura y les coloco, ya que reconocen el impacto de sus acciones y se frustran cuando sus resultados no son los deseados. Entonces, ¿qué entendemos por lo que es una mentira? Sin entrar en un tema de descalificación, quiero que lo entendamos, ¿no? ¿Qué hace la mentira? Estas son algunas de las herramientas que o sea, que se presentan en lo que es una mentira, ¿no? Dice, la mentira es una herramienta cognitiva, es decir, es un trabajo intelectual que distingue la realidad de lo no real. Es un ejercicio en donde hay algo que ocurrió y algo que me hubiera gustado que sucediera. Reconoce la posibilidad de distintas alternativas a la realidad. No sucedió como yo quería y a mí me hubiera gustado que fuera. Reconoce también las consecuencias sociales ante las distintas alternativas. Me lo hubieran celebrado, me lo hubieran repudiado, me lo hubieran aplaudido, me hubieran dado un permiso, me hubieran premiado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Es un ejercicio de juicio, ya que juzga las posibles reacciones ante su entorno, tanto ante la realidad como ante la mentira. Transforma la manera en que el sujeto se percibe a sí mismo, porque la mentira también tiene una consecuencia intrapsíquica. No solamente tiene una consecuencia social, sino tiene una consecuencia intrapsíquica, ¿no? A veces los niños, ¿no? Se sienten impotentes por no haber conseguido cierto nivel de desarrollo para sí mismos, algo que ellos ya desearían haber logrado, y entonces caen en una mentira, ¿no? Entonces se reconocen a ellos como si hubieran tenido algún logro que aún no consigue, ¿no? Transforma la manera en que uno se percibe a sí mismo y permite plantear escenarios que brindan beneficios materiales y emocionales al sujeto, ¿vale? Entonces, la mentira es una herramienta cognitiva. No quiero hacer una apología a la mentira, pero quiero reconocerla como una herramienta. Es una función más en nuestra mente o un cúmulo de funciones en donde podemos distinguir la realidad, plantearnos diferentes escenarios, plantearnos algo deseable, reconocer un deseo. La mentira está persiguiendo una ganancia. Ahorita vamos a platicar de esos objetivos que persiguen las mentiras, pero está buscando satisfacer un deseo, ¿vale? Entonces, reconozcamos qué propósito persigue la mentira. La mentira, o uno miente para poder conseguir algo que se desea. Eso que se desea, entonces, en el momento en que aún no se obtiene, nos habla de una falta. Digamos, no podemos desear algo que ya tenemos. Deseamos algo de lo cual carecemos. Esto es de algo económico, algo social, algo material o algo intrapsíquico, intrapersonal. Esto es un reconocimiento propio de amor, de satisfacción, de valía, ¿no? Un deseo de ser reconocido, de ser amado o de tener cosas o de recibir afecto de alguien, ¿no? Entonces tenemos que ir reconociendo cuál es la falta que motivó, esto es muy importante para poder confrontar al niño, cuál es la falta que motivó su mentira. Una vez que lo tenemos claro, va a ser importante analizar junto con nuestros niños el propósito, es decir, que seamos nosotros de ser empáticos con su deseo. Sí va a ser importante que lo confrontemos y lo hablaré un poco más adelante, pero un paso muy importante es reconocer su deseo.
y en la medida de lo posible, validarlo. Va a haber algunas cosas que van a ser más difíciles validar o que nos van a costar un poco de trabajo a cada uno de nosotros como padres validarlo. En la medida de lo posible, tratar de empatizar con su deseo, darle el beneficio de la duda de por qué optó por una estrategia que tiene consecuencias sociales, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿por qué optó por este recurso? ¿Qué estaba persiguiendo? ¿Qué sentía que le dolía? ¿Qué sentía mi hijo que le faltaba? ¿Qué está anhelando? ¿Vale? Entonces, esto nos va a servir para que el chico sienta empatía por parte de nosotros, que no se vuelva una cacería de brujas o una inquisición, ¿no? Sino que el chico pueda reconocer que nosotros estamos cuidando también sus intereses, que no es que no nos importe lo que él siente o el por qué él desea mentir. Muchas veces ellos no lo van a saber colocar en palabras. Ese es nuestro trabajo como formadores, irlos empujando en analizar y reconocerse a sí mismos su deseo. Y para eso nosotros tendremos que tener un ojo clínico bien agudo para poder entender qué motivaciones pudo haber tenido y que lo decantaron en la mentira. El validarlo junto con él, el hacerle saber que reconocemos aquello que deseo, va a ayudar a que esa defensa, ese escudo que tendemos a poner para no reconocer nuestra falta, baje. Porque entonces distinguimos que el otro sabe que hay un deseo, sabe que hay algo que me motivó a hacerlo, que me equivoqué, pero que reconoce que hay un deseo que yo necesito satisfacer. Seguimos a construir estrategias para conseguir un propósito sin la mentira, es decir, al yo poder validar tu deseo, te puedo ayudar a construir un camino o un recurso haciendo uso de la creatividad. ¿Cómo te voy a ayudar a construir y a conseguir aquellas cosas que deseabas, pero sin el recurso de la mentira? Y por supuesto, finalmente, digo, no siempre en este orden, pero aquí lo coloco así, en mencionar las consecuencias de la mentira. Ahorita vamos a profundizar en ellas. Por lo menos hay consecuencias sociales, ¿no? Es decir, qué te genera a ti que mentiste con el ambiente? ¿Qué sucede cuando mientes? Hay un enojo, hay un distanciamiento, hay un temor del ambiente hacia ti, hay dudas del ambiente hacia ti, se busca un distanciamiento del ambiente hacia ti, al que miente, y intrapsíquicas. Las consecuencias intrapsíquicas te hacen eh, no desarrollar nuevas habilidades y te confunden. Te confunden a ti al que mientes, te confunden de asumir que tú conseguiste algo y que eres merecedor de cierto logro cuando todavía no lo eres. Entonces, es un golpe hacia la integridad del niño, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de estas consecuencias. Ahorita vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Lo que quiero dejarles claro de estas láminas hasta ahorita es entender que la mentira es un recurso que no es un solo elemento, sino que está compuesto por muchos, como lo mencioné anteriormente, y que la mentira estuvo persiguiendo o ha venido persiguiendo un deseo, es decir, una carencia. Es decir, mi hijo o mi hija se siente en cierta falta que lo promovió a faltar a su honestidad. Ok, ¿cuáles propósitos se persiguen al mentir? Aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Les platico muy rápido para poder pasar a cómo lo abordamos. Pero el propósito de mentir puede ser para exentar un esfuerzo o recibir una remuneración material, ¿no? Esto es como muy materialista. Estoy deseando evitarme un esfuerzo o recibir un premio, ¿no? Entonces, si me prometieron que si sacaba 10 en matemáticas me iban a comprar un iPhone, ¿qué crees que sí saqué el 10 aunque todavía no lo haya sacado, ¿no? Porque estoy esperando y estoy anhelando conseguir eso que se me prometió, eso que yo anhelo, ¿no? Que es algo material como tal. El saber cuál es el propósito nos va a ayudar al paso anterior que les decía, que es el de generar empatía. Que yo les mencioné algunos ejemplos, nos va a permitir que nosotros cachemos por qué mintió, qué deseo está persiguiendo. ¿Él es algo material? ¿Es algo social o intrapersonal? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ahorrarse un esfuerzo, recibir una remuneración material, ya sea económica o en especie, como puede ser que le compren un juguete, ¿no? O que le den permiso de ir a algún lugar, ¿no?
algo que consiga algo que él desea, ¿no? ¿Qué está persiguiendo con la mentira? ¿Es una mejoría material, ¿no? El evitar un esfuerzo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les pongo en, ¿qué creen? Hoy la maestra dijo que nos portamos tan bien que no dejaron tarea, ¿no? O ya recogí mi cuarto. Entonces, pues ya me puedo ahorrar el esfuerzo que implica desarrollar esa habilidad. El segundo punto que les coloco es el reconocimiento social e intrapersonal. En los adolescentes se da mucho más esta lealtad social. Conforme se van despegando del deseo de reconocimiento familiar, buscan el deseo de reconocimiento de sus pares. Entonces se forman ciertas lealtades con los adolescentes, con los pubertos, por ejemplo, entre los 12 los 15 años. Los núcleos sociales son muy sólidos, ¿no? Es difícil que tú puedas complotear con algún adolescente para que eche de cabeza a otro, a un amigo, ¿no? Que haya hecho alguna falta, difícilmente va a aceptar la confesión, ¿no? Porque tratan de mantener cierta lealtad que les da un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo social. Entonces, ¿qué puede perseguir con la mentira? Es, por una parte, lo material, ¿no? El ahorrarse un esfuerzo o un reconocimiento social o un reconocimiento intrapersonal, ¿no? Que es el validarse a sí mismo, el mentirse a sí mismo para enaltecerse, para recibir afecto, ya sea del ambiente o recibir afecto propio, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Y entonces yo anoté 5 goles. Ay, creo que me salté, perdón. Yo anoté 5 goles, ¿no? Entonces, de esa manera, él se hace sentir más valioso. O yo no vi quién lo hizo, aunque lo haya visto, y de esa manera conseguir esta pertenencia social, ¿no? A mí también me gusta ese grupo. Por ejemplo, no sé si ya vieron la de Intensamente, la 2 en donde, bueno, hay una escena en donde el personaje principal, Rayleigh, está tratando de entender o de ver qué bandas le pueden gustar a sus nuevas amigas, ¿no? Entonces ella está buscando cuáles canciones conoce y trata de empatar con ellas, ¿no? Entonces a mí también me gusta con el fin de poder empatar con mi grupo, ¿no? O yo también he ido a Disney u otra que se me ocurrió para la plática, la de conocí a Ryan Gosling, ¿no? No sé si vieron hace tiempo a Marta Gareda que decía que lo había conocido, ¿no? Que cayó en sus brazos. Después se dice que sí pasó, que no pasó, no lo sé, pero es el deseo de ser reconocido por el otro o por mí mismo. Entonces, cachemos que hay, al menos hasta ahorita, estos dos niveles. El material, en donde me ahorro un esfuerzo o consigo algo económico, material. Otro es donde consigo el reconocimiento social o un reconocimiento propio, en donde quizás he sido muy duro, quizás he estado muy frustrado por no conseguir lo que me gustaría ya haber realizado, y entonces empiezo a fantasear y a intentar que la fantasía sea mi realidad y convencer al ambiente de que mi fantasía es la realidad. ¿Va? El tercero es experimentar nuevas vivencias fuera de mi zona de decisión. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo con los adolescentes, en donde empezamos a tener una disparidad con nuestros padres, en donde tenemos ciertos horarios, ciertos límites, ciertos permisos, y queremos explorar esos límites, trascenderlos para conocer otros ambientes. Hay este deseo de continuar creciendo y sentirme limitado y entonces aparecen las mentiras, en donde puedo saltar una dinámica social para poder conseguir. Y aparecen estos famosos, ¿no? Ay, van a ir todos mis amigos, te juro que se van a ir todos, ¿no? O, ay, se me acabó la pila del celular, ¿no? Y por eso no te pude contestar. O es que no pasaba el camión, entonces por eso llegué más tarde. O no me voy a tardar. O te prometo que nada más van a ir puros niños o puras niñas, ¿no? A la fiesta. Donde quieren saltar ciertos límites que tenemos por desear conocerlos. Ya no es un beneficio económico, sino es un proceso de desarrollo en donde se sienten impedidos y no entienden el propósito del límite. Pero esto es muy importante, no reconocer el propósito del límite, que al reconocerlo o al reflexionarlo junto con ellos, nos puede ayudar a eliminar la necesidad de la mentira. Reconocer por qué existe un límite que se colocó, ¿vale? Que no nos vivan intransigentes, ¿no? Que solamente es de un solo lado.
para evitar una sanción, ¿no? Por miedo a un castigo, para evitar un dolor emocional, vergüenza o rechazo. Famoso que rompe la ventana y dice, yo no fui, ¿no? Evitar una sanción. Aquí lo quise separar un poco del primer punto para poder reflexionar nosotros como padres, cómo es nuestra autoridad, qué tan impositivos nos reconocen nuestros hijos, nos reconoce nuestro ambiente. Es muy importante que no solo nos espejemos con los hijos, sino con nuestro ambiente. Como mis pares, mis hermanos, los tíos, mis amigos que me escuchan, que me ven con mis hijos, reconocen que es mi estilo de autoridad. Porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo soy muy enfático y muy prudente con mis hijos, y por ahí tendemos a ser demasiado severos, ¿no? Entonces es importante escuchar cómo nos percibe nuestra pareja, cómo nos perciben nuestros familiares, aquellos que comparten el proceso de formación en nuestros hijos, ¿no? Pueden ser tíos, los maestros, los directivos, los maestros de otras disciplinas como karate, etcétera. Y, por supuesto, el cómo nuestros hijos nos pueden percibir. Es fácil hablar con nosotros. Somos papás que tienden constantemente a la ira o al castigo, sí, o al ser despectivo o severo con los hijos. Ese es el propósito de colocarlo aquí para que lo podamos reflexionar. Finalmente pongo este último punto en rojo, que es el foco de alerta importante en donde sí o sí tenemos que hacer un énfasis, un freno inmediato en la situación y tomar un abordaje fundamental. Y esto es cuando el propósito de mentir persigue el daño hacia un otro o el daño propio, ya sea principalmente físico, material o emocional. Cuando tiene una intención lasciva en su mentira, como robar, como que el otro se lesione, como que el otro agonice, ¿no? Como que el otro viva mucha ansiedad, donde haya una diferencia de autoridad. Ahí estamos hablando de una mentira motivada por la violencia, por el goce del sufrimiento del otro. En ese momento tiene que haber un alto súbito. Tenemos ahí sí que cerrar filas, hacer como un consejo entre todos las autoridades que existen para el niño, abuelos, tíos, eh, profesores, nosotros como padres. En ese momento cerramos filas. ¿En donde el niño se coloca en riesgo, en un alto riesgo, ya sea en una situación eh, de consumo de sustancias, en una situación en donde se autolesionan, en donde dejan de comer, ¿no? En donde esconden la comida, por ejemplo, o en donde generan robos, ¿no? En donde hay un robo o en donde hay una lesión hacia un otro. En ese momento, la acción tiene que ser eh, inmediata. Ahí es en donde es importante no solo hacer este consejo, dialogarlo junto con mi pareja o aquellos adultos que participan, sino también este es un foco rojo para que entonces acudamos con un especialista que nos ayude a generar este abordaje, que nos ayude a caminarlo, o sea, que camine junto con nosotros esta dinámica con nuestro hijo y con la familia. Ok, entonces revisamos ya cómo me siento yo como padre, qué elementos me genera. Tengo que digerirlos primero para poder hacer una confrontación. Tengo que entender por qué mi hijo está mintiendo, saber que la mentira es un apéndice de la creatividad, porque es la construcción de diferentes escenarios en donde hay una falta hacia la confianza, ¿no? Hay una ruptura de la dinámica social, del acuerdo social, ¿no? Esto sería antes de confrontar, reconocer en un segundito, reconocer la falta, ¿vale? Entonces, antes de confrontar, primero tengo que digerir la emoción. ¿Cómo puedo saber si ya digerí la emoción? Bueno, aquí les coloco. Un buen parámetro es reconocer si soy capaz de expresarme, de expresar lo que quiero decir sin subir el tono de voz. En consulta por lo general lo menciono. Tratemos todos los que participamos en una confrontación con un adolescente o el adolescente o el niño con nosotros de poder hablar sin hacer grandes variaciones de tono de voz, sin tener que imponerme por medio de la voz, porque eso es un desbordamiento de emoción. Yo sé que es muy difícil y cuesta trabajo practicar,
pero cuando lo vamos logrando, nos vamos calibrando, nos permitimos tener una comunicación más respetuosa y fluida. Les decía al inicio, acuérdense que las emociones son nuestra fuente originaria de comunicación con el otro, pero es una comunicación de una vía, ¿no? Yo te hago sentir lo que siento, entonces te contagio un poco lo que estoy sintiendo. Tú que lo recibes, tienes que hacer algo con esa emoción. Y entonces se vuelve un juego de la papa caliente. Me lo devuelves y yo me siento agredido y se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces vamos escalando en la agresión hasta que uno de los dos gane, uno de los dos someta al otro o nos mandemos a cada quien por su tubo, ¿no? Que nos mandemos uno a otro mutuamente lejos, ¿no? Entonces, tenemos primero que digerir nuestra emoción. El buen parámetro es que yo no necesite elevar mi tono de voz, que pueda tolerar, contenerme un poco y continuar un diálogo sin tener que mantener el tono de voz elevado. Hago un ejemplo para que notemos a qué me refiero, ¿no? Ese es un ejemplo, pero también está el polo opuesto, ¿no? En donde a lo mejor no subo el tono de voz, pero empiezo a ser irónico, en donde empiezo a utilizar, sí, ajá, este tono, ¿saben? Esto a lo mejor no subo el tono de voz, pero empiezo a ser pasivo-agresivo. ¿No? Entonces, ¿cómo quieres que te hable? ¿Así? ¿Así con florecitas? Eso es ser pasivo-agresivo. No se trata de hablar ni con florecitas ni gritando. Se trata de hablar con honestidad y con respeto. Esa es la esencia de la comunicación. Te hablo sin dejar de comunicarte mi dolor, pero no te agredo. Me hago cargo de mis emociones. Son esas dos líneas. Lo segundo es tener claro qué quiere conseguir, qué es lo que mi hijo quiere conseguir y qué anhelo lo motiva. Para eso revisamos lo anterior. ¿Puedo empatizar con ese deseo? Y de no ser así, ¿le estoy enseñando a resolver los problemas o solamente me estoy quejando? O sea, si yo no puedo empatizar con su necesidad, solamente lo voy a confrontar. Solamente le voy a decir, ay, estás haciendo esto, me diste una mentira, no se vale que estés mintiendo, otra vez caes en lo mismo. Es un reclamo constantemente, es una queja de mí como padre. Te hago saber que estoy dolido contigo, pero no te estoy ayudando a resolver. No te estoy entendiendo. Entiendo que mentiste, pero no te estoy entendiendo. No entiendo por qué mentiste, qué sentiste, cómo decidiste mentir, cómo preferiste faltar a tu palabra y al vínculo que tienes conmigo por aquello que te angustió y que te motivó, que te jaló, te jaló, te impulsó a mentir, ¿no? La motivación es un motor, es un impulso, aquello que te jala a hacer las cosas, ¿no? Entonces tengo que entender qué lo motivó, porque si no, lo que voy a hacer es quejarme y señalarlo y dejarlo con dos elementos, con la vergüenza y con el regaño. Y eso va a generar por lo menos un distanciamiento o una falta de comprensión de mi parte como formador. Recordemos que somos formadores de carácter, una falta de mi parte como formador y simplemente te dejo la chamba de que tú no mientas, pero no te explico por qué no y cómo conseguir lo que tú quieres y entender tu frustración. Validar, es muy importante validar las emociones negativas de nuestros hijos. Es que me siento triste, es que me siento frustrado, es que me da coraje, es que siento impotencia de que no consigo meter goles, ¿no? Es que ¿por qué los otros son mejores que yo? Tenemos que validar y acompañar a los hijos en el reconocimiento de sus limitaciones porque es bien feo sentirse frustrado, pero todos nos frustramos, a todos nos salen mal algunas cosas. Es importantísimo, bueno, es muy deseable que los podamos acompañar en ese sentimiento y ayudarlos a elaborarlos. Sí, pues van a tardar en desarrollar la habilidad que anhelan y ello implicará am, volverlos tolerantes y acompañarlos en el desarrollo de su tolerancia, por ejemplo. Pero ese es el camino que se tiene que seguir. La otra vía, el confrontarlos y el quejarme yo como adulto, el reprocharles, es dejarlos solos, solamente haciéndoles saber que generó un enojo. Ese es el segundo punto. Primero, digiero mi emoción. ¿Qué sentí? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Y me trato de tranquilizar. Lo escribo, veo cómo lo podría confrontar, trato de entender que no fui yo el que cometió la falta, que me angustia, que me duele, que tengo miedo, digiero esa emoción y entonces, ¿por qué lo pudo hacer? ¿Qué lo motivó? ¿Qué está deseando él conseguir? El tercero es muy bonito, es
Una vez que ya, antes, todo esto antes de ir y sentarme con él o ella, recuerda, a ver, tres cosas que son positivas en tu hijo, en tu hija, que lo admiras. Porque el estar enojado, el estar dominado por una emoción me aleja de otras. Y pues todos tenemos varias formas de reaccionar. Nuestra personalidad tiene como muchas aristas. Y que hoy haya dado una mentira, aunque haya sido muy importante o aunque hoy haya sido más representativo, no minimiza y no le quita que tenga otras grandes habilidades. Que yo lo pueda reconocer me hace no sentirme tan enojado con él, pero también si yo cuando lo confronte puedo mencionar que aunque reconozco su mentira, también reconozco otras habilidades y no nada más decir yo sé que tú eres muy inteligente, no, yo sé que tú eres muy guapo. No, algo que genuinamente yo admire, en donde yo lo reconozca, en donde él se sienta o él o ella se sientan distinguidos, ¿no? Reconocidos como singularmente importantes para mí como padre o como formador, me va a permitir recuperar el vínculo. Porque cuando yo confronto a cualquiera, ya sea un adulto o a un niño o un adolescente, de una mentira, su instinto lo va a llevar a protegerse y a generar defensas, a evitar esa confrontación o a evitar el dolor que le genera haber sido descubierto. La evitación va a ser por medio de la agresión o de la huida. Entonces, o me va a querer gritar, o se va a llenar de ansiedad, o va a querer evadir, va a querer huir, ¿no? Se va a querer distanciar. ¿Qué necesito yo? Que él sepa que no lo voy a lastimar, que me preocupa lo que está sucediendo, pero que reconozco que es sumamente valioso y que lo quiero cerca. Eso nos va a permitir, el reconocer tres características que admiro o que aprecio de él o ella, me va a permitir tenerlo cerca, ¿no? Que él no tenga la defensa tan alta. Le permite reconectar con tu hijo y si se lo mencionas, le recordará que él es valioso para ti, lo cual evita que se sienta despreciado. El cuarto es, reflexiona qué genera esa mentira. Ok, esto es hacer consciente al adolescente o al niño. ¿Cuál es la consecuencia real de esa mentira? La consecuencia, el resultado inmediato de una mentira es que te aleja de la gente, que pierdes la confianza de los otros en ti, que te confunden, ¿no? O yo como padre tengo miedo, tengo dudas, me dolió, me sentí triste, ¿no? Me siento lastimado por ti, me siento confundido, siento que no te puedo ayudar, siento que al haber hecho tal o cual conducta te colocaste en un riesgo que no contemplaste. También una consecuencia inmediata de la mentira es que lastimas a las personas. En el momento en donde te cachan, lastimas a las personas. Y no estás considerando, no le estás dando el valor que genuinamente tiene la sociedad para ti como individuo. Esto es ser desconsiderado con los demás, ¿no? Lesionas el vínculo, por ejemplo, en la familia o de tus amigos, ¿no? Otro que les comentaba también es confundes tu autoconcepto. Tú crees que conseguiste algo, pero en realidad aún no lo consigues, aún no lo mereces y te frustra, te confunde, ¿vale? Una consecuencia adicional es no estás consiguiendo ese nivel de desarrollo, no te fortaleces. Antes de confrontar finalmente, hay que construir una propuesta que le ayude a reparar las consecuencias adversas y otras que lo ayuden a conseguir la necesidad que persiguió la mentira. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar ya de la consecuencia como tal, pero esto es una idea. Es la consecuencia que colocan los formadores o que colocamos los formadores debe al menos de perseguir estos dos objetivos. Uno, reparar lo que rompió la mentira y otro, ayudarlo a conseguir lo que la mentira perseguía. ¿Cómo te ayudo a sentirte pleno buscando aquello que buscabas? Perdón si es muy cacofónico, pero consiguiendo aquello que buscabas, ¿no? Tengo que ayudarte a construir cómo sí vas a conseguir el reloj, la cartera, el dinero, el reconocimiento, el logro de fútbol, ¿no? ¿Cómo sí lo vas a conseguir? ¿Cómo te ayudo a desarrollarlo? ¿Cómo me hago cargo o te acompaño en hacernos cargo de tus frustraciones y miedos? Y te llevo a reparar la falta que se cometió. Es importantísimo nunca dejar de señalar la falta que se cometió, porque esa es una responsabilidad que el joven o el niño tiene. Tienen que hacerse cargo de reparar aquello que se dañó.
que si lastimé el vínculo con mi maestra, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, reconozco que hubo un daño hacia ti y la importancia de repararlo, ¿sí? ¿Cómo lo confronto? Busquemos un momento para hacerlo. ¿Cómo busco ese momento? Dependiendo ahora sí de la gravedad de la mentira, podemos eh, postergar la confrontación. Tratemos no de, o sea, de no dejar pasar más de un fin de semana, pero podemos utilizar los sábados o los domingos en donde normalmente tenemos un poquito más de tiempo para poderlo confrontar, para poderlos confrontar. Mediodía es un buen momento en donde todavía tenemos buena cantidad de energía mental. Conforme, digamos, en la mañana podemos estar mucho más plenos, más lúcidos, ¿no? Y en la noche ya no tenemos nuestra energía al 100, entonces no sería un buen momento por las noches, a menos de que sea algo súbito y fundamental, como ya lo platica. Pero si no es así, entonces a mediodía, a media tarde todavía es un buen momento para poder, ya habiendo digerido yo lo que siento y teniendo más o menos clara cuál va a ser la consecuencia, qué es lo que él persiguió, él o ella persiguieron, pues puedo sentarme a hablar con ellos, ¿no? Es importante que tras la conversación, por eso digo que es buen momento a mediodía, que después de nuestra conversación con ellos todavía haya un tiempo de convivencia familiar. Después de que se cierre el proceso de la confrontación, todavía haya un proceso de convivencia familiar. Bueno, pues ahora vamos al parque, vamos a comer, tenemos que ir al súper, qué sé yo, que haya todavía un lapso de tiempo en donde nos podamos seguir viendo y podamos seguir compartiendo después de haber cerrado el tema de la confrontación. Lo que quiero es no sugerir que lo hagamos en la noche y que se vaya a dormir. Y que se vaya a dormir confundido, cansado, enojado o enojada eh, por haber sido confrontado o regañado, ¿no? O sea, no es una buena estrategia el dejarlos que sea en la noche, ¿no? Hacerlo idealmente mediodía, media tarde y tener una actividad posterior a realizar que permita todavía la convivencia, ¿vale? Como lo confronto, tengo que hacerle saber que reconozco la mentira. O sea, tenemos que entrar no agresivamente, pero tenemos que hablar muy claro. Decir, oye, mira, necesito que te sientas, quiero platicar contigo. Fíjate que noté cuando tú dijiste tal o cual cosa que dijiste una mentira, ¿vale? A ver, creo que hay... Ah, lo de preguntas, vale. Entonces, que podamos reconocer que ha mentido, ¿no? Iniciamos reconociendo que descubrí la mentira, me enteré que te sucedió esto, ¿no? Y es porque es muy importante que ambos compartan una misma realidad, que partamos la familia de los mismos hechos, ya que esto previene que en el futuro él desee evadir. Partimos de una misma realidad. Mencionamos también y validamos lo apreciable que es la honestidad, ya que reconocemos que la verdad fortalece el vínculo, promueve su deseo de reparación y ayuda a tolerar la vergüenza. A ver, ok, ¿qué consecuencia le pongo? Una consecuencia tiene el propósito de una consecuencia colocada como formador, no una consecuencia de vida. Las consecuencias de vida ocurren, ¿no? Como la gravedad, te caes, no persigue otro objetivo más que caerse, ¿no? Eso es una consecuencia de vida. Una consecuencia social de nosotros como formadores persiguen estos propósitos. Reparar el vínculo, comprometer y generar un aprendizaje. ¿Cómo me hubiera gustado que actuara? Preguntémonos, ¿cómo me hubiera gustado que él hubiera actuado antes? Sí, claro, no mintiendo, pero ¿cómo? ¿Cómo hubiera solucionado su deseo? Entonces, ayudémoslo a reconocer su deseo, a reconocer la falta que cometió, a reconocer lo negativo que es una deshonestidad, ayúdalo a reparar el vínculo. ¿Cómo puedes sanar la relación con papá o con mamá? ¿Qué necesito yo para volver a sentir confianza contigo? ¿No? ¿Cómo lo construimos tú y yo? ¿No? Llegaste más tarde, no me contestaste el teléfono, bueno, pues te cacho que me estás mintiendo, ¿no? Consumiste a lo mejor una bebida, entonces, ¿cómo le vamos haciendo para recuperar, que tú recuperes aquello que perdiste, ¿no? Y construir alternativas de satisfacción.
Es decir, no dejar de reconocer que él tiene un deseo que no se está cumpliendo y en la medida de lo posible ayudarlo a construir alguna estrategia que no sea por medio de la mentira para conseguir aquello que él desea, él o ella desea. Finalmente es enseñemos la resolución de problemas. Hay que moldear nosotros soluciones. Nosotros tenemos que llegar con una propuesta de cómo va a solucionar las cosas. No, no puedo esperar a que a él, a ella se le ocurran. Porque si yo digo, bueno, pues a ver, ¿cómo le vas a hacer para reparar? Pues no sé, o no sé cómo voy a reparar. No se me ocurren estrategias. Pues yo como formador, como adulto, tengo que pensar en esas estrategias. Tengo que pensar en la manera en que mi hijo, mi hija puede asumir su responsabilidad, tolerar la vergüenza, recibir el beneficio de la gratificación de ser perdonado, de ser reconocido por asumir su consecuencia, ¿no? Y de encaminarlo a conseguir los objetivos que él o ella se propone. Y pues esto es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, pues vamos recibiendo comentarios por parte de ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Mike? Livier Tapia pregunta, por ejemplo, para el no dejaron tarea, ¿cuál podría ser el deseo o carencia en el niño? Puede ser, por ejemplo, el deseo de no realizarla, ¿no? O sea, si no la dejaron, si nosotros sabemos que dejaron, ¿no? Si en el chat sabemos que si hay tarea y nos dicen, ay, no dejaron tarea, pues no la quiero, no quiero realizar un esfuerzo. Me enoja tener que, no le encuentro el propósito a la tarea, ¿no? O me aburre, o no, si quiero evadir una responsabilidad. No quiero hacer el esfuerzo de hacer el común, las matemáticas, ¿no? No quiero hacer mi tarea de geografía, es evadir el esfuerzo que me genera, ¿no? O el priorizar otra actividad, híjole, es que justo coincide con la fiesta de fulanito, ¿no? Entonces, tengo que entender qué le está generando. Siente que se le dificulta mucho, se siente sola, está enojada, ¿no? Enojado, enojada, está enojado porque le frustra mucho tener que hacer tarea, le enoja. A lo mejor el mensaje es, ya estoy harto, estoy cansado, guácala, ¿no? Cochina tarea, por ejemplo. No me gusta tener que hacer tarea, me enoja, ok, bueno, tengo que validarlo y decir si es cierto, eso es trabajo. Y nos duele tener que hacer esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Esa sería una manera. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas? Por aquí alguien más preguntó, ¿cómo ayudarles cuando se dan cuenta que alguien más les miente? Ok, bueno, pues no sé, me gustaría pensar en un caso específico, pero primero tenemos que generar esa empatía, decir, ok, primero validar el cómo él se siente, él o ella se siente. Ok, te dijeron una mentira. ¿Qué quiere decir que te hayan mentido, no? Me siento engañado. Bueno, me siento engañado, a lo mejor me siento triste, me siento confundido, siento que no, o sea, que faltaron a su palabra, ¿no? O sea, estoy utilizando a lo mejor palabras como un poco más complejas, pero es importante ayudarlos a digerir. Ok, ¿qué te hace sentir que el otro te haya mentido? Me hace sentir triste, siento que me utilizó, siento que no quiero volver a confiar o tengo dudas en esa persona. ¿Qué? Entonces primero digiero como les comenté, primero tengo que digerir lo que él está sintiendo, ayudarlo a entender su emoción y analizar qué es lo que esta persona, mi hijo, quiere hacer. ¿Quieres confrontarlo? ¿Quieres mantener esta amistad? ¿Quieres mantener esta amistad? ¿Quieres mantener este vínculo? ¿No? Ayudarlo a entender los propósitos. Lo mismo que vimos nosotros de qué pasa cuando mi hijo me miente, pues sería digerirlo a su nivel. Primero es, ¿tú qué sientes? ¿Cuáles son las emociones que tienes? ¿Qué te generó que te mintieran? Coraje porque no me invitaron, ¿no? Enojo, me dio mucha tristeza, me hizo sentir apartado por el grupo, eh, me hizo sentir que me utilizaron, ¿no? Ok, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Qué hago con mi sentimiento de haber sido utilizado? ¿Qué quieres hacer? Pues tengo ganas de preguntarle por qué lo hizo, tengo ganas de preguntarle si no me quiere,
me hieren mi valor propio, pues entonces tendremos que hablar sobre tu valor propio, qué te define a ti. No te define que te hayan engañado, te define qué cosas tú sí has hecho. Hablemos de tú qué piensas de ti mismo o de ti misma, ¿no? ¿Qué te dicen los demás que tú eres? Por ejemplo, ¿no? O sea, hacer todo el recorrido que ahorita hicimos para nosotros, pero digerirlo para con el niño, ¿vale? No, no sé si pude responder la pregunta. Sí, me parece que sí. A ver, otra, ¿cómo puedes confrontar la mentira en niños? ¿Cómo puedo confrontar la mentira en niños? En niños con TDA, perdón. ¿Cómo puedes confrontar la mentira en niños con TDA? H. A ver, yo creo que el manejo creo que es muy similar. Obviamente tienes que ser mucho más concreto, depende también de la gravedad del TDAH, depende si ya se encuentra medicado, pero sí tienes que ser mucho más puntual. Es con casos como personas con déficit de atención e hiperactividad, las reacciones tienden a ser mucho más estruendosas, ¿no? Entonces nos obliga a nosotros ser como mucho más enfáticos al decir las cosas y cuidar mucho el temperamento, la impulsividad del joven, ¿no? O del niño, ¿no? Entonces, primero que nada es estar muy al pendiente de, nuevamente, de cuáles son los mejores horarios para él, para poder prestar atención y a lo mejor hacer un trabajo previo de reflexión, ¿no? De ayudarlo a aterrizarse, de hacer el famoso grounding, ¿no? De que él esté como más concentrado, más dispuesto y anticipar, decir, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo, necesito que me prestes mucha atención y tener como muy específicos los puntos. Tú dijiste esto, me hizo sentir esto, quiero que hagamos esto, ¿no? Entonces, más allá de poder ser muy explícitos como podríamos ser y sería muy favorable con otros chicos, el ayudarlos a acompañar, dar puntos específicos. Escuché que dijiste esto, eso no es cierto, eso me duele, quiero que hagamos esto. Ser como mucho más directivos en nuestra intervención con chicos con TDAH, ¿no? Muy bien, por aquí preguntan. Acompañarnos, sí, con una neuropsicóloga, ¿no? Por ejemplo, sí va a ser muy importante, sí. Que ellas también nos puedan dar estrategias sobre su dirección de atención, ¿va? Claro. Te voy a pasar la siguiente pregunta. Les voy a poner en el chat a todos la encuesta de acerca de esta conferencia. Por favor, contéstenla y vamos a presentar un QR donde también está el link para que puedan pues decir qué les pareció esta ponencia. ¿Vale? Y bueno, también nos preguntaban por aquí. En la escuela, ¿cómo se pueden gestionar las emociones cuando en casa no se lleva a cabo? Híjole, o sea, con mucha fe. Sí, o sea, desafortunadamente depende también de la gravedad de la mentira, del impacto que va teniendo, pero creo que la formación de carácter es un trabajo de todos lados, o sea, por supuesto desde nuestro lado como terapeutas, pero mucho del núcleo familiar. Tiene que haber una conciencia. Entonces, yo como colegio lo que tengo que buscar es o sea, la redirección hacia los padres de familia, ayudarlos a los padres a reconocer el propósito. Luego hablaremos un poquito sobre el propósito o cómo colocar consecuencias, pero les comparto lo siguiente. Por lo menos pensemos en tres propósitos de las consecuencias. Puede haber colocar una consecuencia por conocimiento, es decir, la persona desconocía la información y por ello cometió un error. No hablo de mentiras ahorita, pero cometió un error, reprobó matemáticas porque no estudió, pues la consecuencia es estudia matemáticas, ¿no? De conocimiento. La segunda es de propósito. Si yo no sé para qué me va a servir la matemática, pues puedo saber hacerlo, ¿no? Pero no me voy a sentir motivado, necesito entender cómo me puede funcionar y lo puede descubrir o no a lo largo de su vida, como muchos de nosotros no sabemos para qué sirve la geometría analítica, ¿no? A lo mejor soy el único, pero ¿para qué sirve la geometría analítica? O le podemos ayudar nosotros, como nuestra obligación es como formadores, darle esa conciencia de para qué te sirve tener esa capacidad de anticipar, de desarrollar diferentes escenarios en tu mente, de
focalizar intencionalmente tu atención. Por ejemplo, eso es un propósito que persiguen las matemáticas, es un ejercicio de concentración, por eso son tan difíciles, porque es concentrarte de una manera muy profunda en una actividad, ¿no? Entonces, el propósito de las matemáticas es desarrollar tu agilidad mental, es que tal cual te vuelvas mucho más inteligente, no por saber hacer un logaritmo, sino por enfocar constantemente tu atención de manera objetiva, ¿sale? Es decir, que propositivamente yo dirija mi atención. ¿Vale? Ese es reconocer el propósito. Lo primero, recuerdo, es el conocimiento. No sé por qué, o sea, no sé hacer algo, entonces mi consecuencia es desarrollarlo, estudia mate. No sé para qué estudiar mate, ¿ok? Entendamos para qué es importante las mates o la escuela. El tercer nivel de consecuencia es de actitud. Genero una actividad o no hago algo o cometo un error porque estoy dominado por mis emociones. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, no estamos presionados por el tránsito, ¿no? Y de repente ya estamos como sobre tiempo para llevar a los niños a la escuela y pues nos pasamos un alto. Nosotros sabemos que no nos tenemos que pasar el alto, entendemos que es peligroso, sabemos que podemos dar un mal golpe, pero si emocionalmente digo, es que me urge a mí, ya tengo que llegar, eso es autocontrol. Eso es, te calmas y si no llegas, no llegaste y tienes que asumirlo. Eso es autocontrol. Entonces las consecuencias persiguen por lo general, cuando son colocadas por un formador, persiguen estos objetivos. ¿Vale? Como, regresando a la pregunta, yo como colegio, como docente, pues tengo que volver hacia los padres y hablar de esto. Necesitamos reconocer el propósito de la consecuencia. Papás, necesito que ustedes me apoyen porque esto es fundamental para el desarrollo de su hijo. Esto es fundamental para que nos permita trabajar aquí en el colegio. Necesitamos que nos apoyen ustedes como padres, que sigan esta línea o saber si ustedes están en comunión con nuestra línea de trabajo y con nuestra filosofía o no. ¿No? Que eso es mucho de lo que ocurre con nuestros docentes y con nuestros padres. A veces el colegio en donde lo tenemos no comulga con nuestros propios valores. A lo mejor yo como papá quiero ser un poco más laxo y decir, ay, bueno, pues fue una mentirita, ¿no? Ay, bueno, el niño no sabía para qué servía el contacto y quiso explorar porque es muy curioso. Y pues estoy en un colegio en donde se tienen que seguir reglas y en donde van 70 alumnos por salón y son 8 grupos, pues va a ser difícil tener a un profesor vigilándolos todo el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor no es el colegio de acuerdo a mi filosofía como padre, ¿vale? Entonces es fundamental el apoyo con la familia. Lo primero, antes de abordarlo yo como docente con el niño, tengo que abordarlo con la familia, fundamental. Si no consigo una alianza entre la escuela y los padres, va a ser difícil que yo como escuela lo aborde con el niño porque se me va a escapar y porque la formación de carácter proviene fundamentalmente de casa. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de Sandra Vázquez. Le voy a permitir hablar para que nos diga cuál es su duda. Sandra, te escuchamos. Sandra, ¿estás ahí? Hay que prender el micrófono, por favor. ¿Sí me Ok, escuchan? ya te escuchamos. Gracias, muy amable. Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando el niño te dice que mintió porque pues no quería ser castigado por alguna cosa que hizo incorrecta, y bueno, se aclara cuál fue la situación, se entiende que no se iba, o no se regaña o no se castiga, pero resulta que lo vuelve a hacer y se vuelve a hablar y lo vuelve a hacer. Entonces, ¿hasta dónde realmente es como miedo a recibir algún castigo o alguna sanción? Yo creo que puede existir ese miedo, sí, claro, puede haber un miedo de recibir una sanción y por eso vuelve a mentir, ¿no? Ese es el motivo por el cual miente, por evitar una sanción, pero lo que lo llevó a mentir originalmente es que desea conseguir otra cosa, ¿no? No sé en qué contexto esté, pero yo digo, bueno, yo no rompí o yo no le, sí, yo no le eché pica pica a mi compañero en su mochila o en sus calcetas, pero lo vuelvo a hacer.
¿no? Ay, bueno, pues es que mentí que no había sido yo, pues porque no quería que me castigaran. Pero ¿por qué quisiste ponerle el polvo pica pica? Bueno, pues porque estoy bien enojado, porque estoy bien celoso, bien celosa, porque me estuvieron molestando, porque estoy bien resentido, porque traigo unas ideas personales, porque traigo una demanda emocional que no está siendo satisfecha, ¿no? Si nosotros solamente sancionamos la mentira, entonces le dejo a él la responsabilidad de hacerse cargo de sus necesidades. La mentira está sostenida a partir de que busco satisfacer un deseo. El deseo se vive como falta o como angustia o como dolor. Entonces al niño le duele algo. Hay frustración, impotencia, coraje, miedo, eh, carencia, sentimiento de inferioridad. Todo este cúmulo puede haber que motiven a una mentira, que motiven un comportamiento delictivo, ¿no? Es que le robé la cartera, le robé el dinero, le quité. Hay un sentimiento de carencia que sustenta el comportamiento delictivo, ¿vale? Está la mentira, pero ¿y qué hago con su sentimiento de origen? ¿Ataco la mentira? Sí, tengo que decirte que es malo robar, que es malo lastimar, que te caché que estás mintiendo, que te veo muy frustrado, que sí te comiste el lunch de Juanito, pero ¿qué hago con tu emoción? Si no estoy tocando tu emoción, si no te ayudo a satisfacerla de manera asertiva, voy a tener que esperar hasta que a ti se te ocurra alguna. Por eso nosotros tenemos que acompañar ese proceso de creatividad. ¿Qué hago con tu necesidad? Se vale que tengas una necesidad. No se vale que la ataques así, pero se vale que tengas una necesidad de que la atendamos. Muy ¿Va? bien, le voy a dar ahora la palabra a Brian Iván, que tiene la siguiente duda. Brian, te escuchamos. Brian, puedes prender tu micrófono. Ok, bueno, Diana Torres dice, si las emociones se aprenden de padres a hijos, ¿también se pueden desaprender a cualquier edad? Este, sí, o sea, no sé, me gusta mucho el concepto de desaprender. Em, no sé si voy a ser muy pesimista al decir tal cual desaprender, pero lo que puedo hacer es aprender nuevas vertientes. A mí me gusta en el consultorio explicar cómo funciona un proceso terapéutico y yo les digo a los papás, es muy similar a ir a un gimnasio o aprender un nuevo idioma. Yo puedo ir una vez a la semana, una hora a mi clase de inglés y me puede tomar medio año saber lo básico del inglés y aprender a comunicarme un poquito en inglés. Puedo ir 10 años y puedo ser súper bueno hablando inglés. Y no sé hasta cuándo se me va a olvidar el español. No sé si me explico en eso. Es un poquito desalentador, yo lo sé, pero a lo que me refiero con esto es, no se nos va a olvidar lo que ya fuimos, no vamos a dejar de ser lo que fuimos. No tengo eh, manera de hacer lobotomías, ¿no? Y eliminar cosas que existieron. Y tampoco es el propósito, porque también el haber tenido huellas en el carácter y transformarlas, no se trata de borrarlas y escribir algo nuevo, sino se trata de elaborarlas. ¿Qué me llevó a actuar entonces en ese momento? ¿Qué me llevó entonces a ser resentido, a ser cauto, a ser silencioso, a ser explosivo? Solamente entendiendo mi propósito, no se trata de borrarlo y poner uno nuevo, en ese sentido de desaprender. Se trata de reconstruir. Se trata de entender cómo estoy construido, entender cómo quiero construirme y desarrollar, ir rehilando el mismo hilo, la misma madeja. Sí se puede con nosotros como adultos, ese es el proceso terapéutico, tiene que haber convicción, las puertas de la mente se abren desde adentro, tiene que haber convicción. Con los adolescentes y con los niños es justo ese uno de las grandes dificultades, porque por lo general, los niños o los adolescentes no tienen esa urgencia, no quieren un proceso terapéutico, quieren solucionar su conflicto como ellos quisieran, ¿no? No buscan un proceso, por lo general, a veces sí, pero por lo general no buscan su proceso terapéutico. El adulto sí, el adulto es consciente de que algo le duele. Entonces, en ese sentido, nos o sea, nos acompañamos, generamos esa alianza, ese contrato terapéutico de reconocer tu deseo, tu falta, tu deseo de trabajar en tus faltas de carácter y acompañarte a elaborarlos, más que en reconstruir, no es tirarlo y hacer algo nuevo, sino
las mismas piezas, reacomodar, entenderlas y ordenarlas de manera distinta, ¿vale? Muy bien, dice Marian Carrasco. Le he pedido a mi hija adolescente no tener novio y entabla una relación y no me dice qué hacer. Y no me dice qué Justo, hago. ¿perdón? No, no, perdón, continúa, es que sí, continúa. Platicábamos un poquito de cuáles son los propósitos que persiguen. Justo hay ciertas edades, en la adolescencia, por ejemplo, en donde quieren explorar nuevas fronteras, ¿no? Quieren estirar un poco más los límites, ¿no? Tenemos que revisar cómo está siendo nuestro estilo de autoridad. ¿Cuáles son los motivos por los cuales deseo que no exista? ¿Cuáles son los miedos que yo tengo? Elaborar yo primero esos miedos, saber si son míos y se los estoy heredando. Tenemos que entender, pensar, a ver, ¿por qué no quiero que tenga novio? ¿No? No, pues porque el mundo es súper peligroso y porque se está juntando con puro chaca, ¿no? Está trayendo a puro impresentable, ¿no? Entonces, bueno, tengo que trabajar con los deseos que ella tiene y al contrario, apegarme mucho más a entender cuál es su anhelo y a reconocer en qué momento y cómo sí y qué es qué curiosidad puede tener. Acompañarnos mucho ahí, se diría, con un proceso terapéutico, porque puede ser, a lo mejor no va a hablar con mi mamá, pero ¿qué tal que tengo mucha curiosidad sexual? Tengo mucha curiosidad de sentirme deseada, porque las adolescentes en el proceso de la adolescencia reciben mucha atención por parte de su núcleo social. Digamos que se vive el verano de la vida, ¿no? Y entonces la mujer transforma su cuerpo y se ve deseada por los hombres. No quiere decir que los hombres no sean deseados, ¿no? O que no despertemos deseo, pero por lo general el cambio de cuerpo de una niña a una mujer genera de su entorno masculino una mirada de deseo. Y eso se transforma en una validación, se confunde en una validación en me desea porque me quiere o me desea porque le sorprende, le atrae mi físico. Entonces, pues a lo mejor la jovencita tendrá que hablarlo con su terapeuta y decir, pues es que a mí se me antoja durísimo porque me siento la atención y siento cómo me busca y cómo me dice que me ama y eso me hace sentir súper rica, único y especial. Y mi mamá, pues, ¿cómo le voy a decir que traigo ganas, pues, de darme unos besos o de agarrar una pompa, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso a mi mamá? Para eso está la terapeuta o está el terapeuta, ¿no? A ellos sí se los puedo decir porque el consultorio es un búnker, ahí se quedan las cosas, ahí lloro, río, aviento pelotas, o sea, hago muchas cosas en la terapia y el vínculo que se genera con un adulto dispuesto a convivir, a construir es diferente al que nosotros como padres podemos construir. Si yo como padre tengo esas herramientas para poderlo hablar y he construido el vínculo con mi hijo, con mi hija, para poder hablar de la sexualidad, se puede hacer en casa, lo puedo hacer yo con mi hija o con mi hijo, ¿no? Bueno, no digo yo, sino ustedes, ¿no? Lo pueden hacer ustedes si lo han construido. Pero si siento que me está estorbando y que no tengo mi mejor estrategia de autoridad y que por ahí a lo mejor todavía quiero educarla y quiero que me haga caso, como cuando era niña, cuando ya es una adolescente, tengo que modificar mis estrategias de colocar límites. No quiere decir que la deje que se vaya con el novio, no estoy diciendo eso, sino que tenemos que analizar qué motivaciones estoy teniendo yo como adulto para colocar esos límites, si pueden ser flexibles y si no, ¿por qué no? Para que podamos analizar junto con mi adolescente el propósito de esos límites y cómo conseguir aquello que desea. ¿Cuál es el sustento de conseguir novio? Todas tienen novio, me están buscando un chorro, está súper guapo, me atrae un buen, me hace sentir súper única y especial, somos Romeo y Julieta, ¿no? ¿Cuál es el propósito que estamos persiguiendo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues es que, pues a lo mejor sí, hija, sí, la verdad es que cuando te buscan los niños se siente súper rico. Hablemos de eso un ratito. Se siente riquísimo cuando te buscan, cuando te mandan la primera flor, cuando, no sé, cuando te mandan un mensaje, cuando te dedican una canción, cuando quieren hablar contigo todo el tiempo, se siente súper rico, te siente súper especial para otro. Cuando antes de la adolescencia, cuando nos habían buscado para resolverles algo, quien sea. No, nosotros como niños estábamos siempre viendo a quiénes admirábamos y en qué momento me vuelvo yo alguien digno de admiración. Eso, la verdad, se siente súper rico, sentirme digno de admiración y que traigo a alguien cacheteando ahí las banquetas por mí, que quiere que vayamos a la fiesta que también me interesa. Tenemos que entrarle esos deseos. Si yo como papá no estoy listo, pues terapia. Para mí como papá, para mi hija y para nosotros para comunicarnos, ¿no? Mucha terapia.
Muy bien, dice Brian Iván, mi hijo miente muy con facilidad y lo dice como si fuera cierto. Ajá, ok, bueno, pues ha utilizado constantemente este recurso. El adolescente o el niño ha utilizado constantemente este recurso y no está reconociendo la lesión que se genera en el vínculo familiar. Yo no le he dicho qué me duele a mí, como, o sea, cuando él me miente, ¿qué me está generando a mí? Y qué consecuencias estoy colocando, porque acordémonos, sobre todo en la adolescencia, se distancian los adolescentes de nuestra figura y de nuestro ideal como padres y priorizan el vínculo social. Entonces, entre mentirle a mi papá y perderme la fiesta, pues, pues mejor le miento, porque hoy me importa más tener este beneficio de la identidad social. No, no lo estoy validando, lo estoy explicando. ¿Qué tengo que hacer como papá? Decirle, mira, ¿sabes qué? Te he cachado estas mentiras, eso me está lastimando, eso lastima nuestro vínculo. Yo siento que no le estás dando esa importancia que yo sí le tengo al vínculo entre tú y yo sí siento esa distancia entre tú y yo. A mí me duele. Quiero que sepas que las mentiras me están doliendo. A mí me hacen sentir triste contigo, me hacen sentir confundido. Me duele mi corazón. A lo mejor suena como muy niño o muy infantil, pero es genuino. Me está doliendo, hijo, porque me siento decepcionado, porque me siento herido, siento que no te importo. Eso es ser desconsiderado. Siento que no te importo, que lo que yo siento no te está importando. Si yo le digo esto es muy severo, le va a doler al adolescente, a mí me duele, no te estoy importando. Puede aún el adolescente decir, pues que te duela, ¿no? Pues ya tienes dos trabajos. Bueno, entonces si es algo en donde tú como adolescente te estás desvinculando tanto de la dinámica familiar, mi función no es decirte, pues hay que te gobierne Dios, ¿no? Sino traerte a la importancia. ¿En qué momento yo puedo hacer que tú sientas la necesidad de este vínculo? Si tú adolescente no reconoces la importancia que tiene para ti como adolescente el vínculo conmigo como tu autoridad, te voy a estar persiguiendo como cazando gallinas, ¿no? Va a estar bien difícil que yo te alcance. Pero se te va a ofrecer dinero, se te va a ofrecer permiso, se te van a ofrecer las llaves, se te va a ofrecer el teléfono, ¿sale? Se te va a ofrecer una serie de necesidades que como adolescente uno cree que ya están listas, ¿no? Entonces voy revisando cuáles son aquellos beneficios que recibe el adolescente o el joven por vivir conmigo, ¿no? Por estar conmigo. Digo, no se trata de que lo saque a la calle, ¿no? Pero sí puedo decir, ok, tú no estás priorizando. Para mí es muy importante el vínculo. Entonces, tú no le estás dando esa prioridad, pues entonces empiezo a restar privilegios. Y tu horario de llegada es un privilegio, tener un teléfono es un privilegio, tener dinero para el trayecto es un privilegio, tener un iPhone es un privilegio, tener las llaves de la casa son privilegios. Tienes que llegar, tocar la puerta, tener permisos son privilegios, ¿no? Tengo que reconstruir el vínculo. Tengo que enfocarme a reconstruir el vínculo conmigo, ¿no? Tenemos varias preguntas, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Vamos a contestar una última y las demás veremos la manera de que sean contestadas en nuestras redes sociales. Estén pendientes en el Facebook y veremos la manera de que ahí se puedan contestar. Dice Nancy Reynoso, ¿cómo puedo lograr que me digan la verdad desde un inicio y no convencerlo para que me diga la verdad? Mm, no, no estoy seguro cómo podríamos hacerlo. Creo que primero nos podemos preguntar por qué nos está mintiendo, ¿no? O si yo ya caché la mentira, si yo cacho una mentira y estoy buscando que él confiese, él o ella confiesen, eh, no lo voy a lograr. El propósito que el adolescente o el niño están persiguiendo es evadir la realidad. Yo como adulto tengo que ser el que confronte de manera cálida. Hijo, necesito hablar contigo. ¿Sabes qué? Me di cuenta de que dijiste esto, que dijiste que no tienes tarea y tienes. Yo sé que tienes tarea. Revisé, hablé con el chat y tienes tarea. Te lo pregunté dos veces, me dijiste que no tenías. Me estás mintiendo. ¡Pum! Estoy siendo frontal. Coloco una realidad de la cual no se va a evadir. Y noto que constantemente me mientes. Quiero hablar contigo de qué siento cuando me mientes y qué implica que mientas. ¿Me duele?
me hace sentir triste, me hace sentir confundido y enojado. Hablo directamente. No, no creo que alguien genuinamente quiera venir a decir, ay, perdóname, mamá, ¿qué crees que mentí? Eso es ahorrarnos a nosotros como autoridad mucho trabajo. Porque genuinamente, o sea, si yo me echo una mentira, si yo me paso el alto, bueno, a lo mejor ustedes son mejores que yo, pero no no puedo decirlo por ahí. No, me lo pasé en amarillo. Claro que voy a querer evadir la responsabilidad, porque me gana mi impulso de querer satisfacer a mi yo bebé, a mi yo niño, a mi yo emocional, al que quiere que las cosas sean más fáciles, ¿no? No, yo me lo encontré tirado en la calle. ¿No? Quieres tener un beneficio que no te pertenece. Y se vale que quieras tener ese beneficio. Hablemos de lo feo que se siente no tener cosas. Hablemos de lo feo que se siente pues llegar tarde. ¿No? Hablemos de lo feo que se siente asumir realidad y consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que él no me mienta, para que ellos me digan inmediatamente la verdad? La mentira existe porque deseo conseguir un beneficio, porque tengo un dolor. Se puede fomentar, o sea, no me quiero quedar solo con esto, sino quiero decirlo así, se puede fomentar la verdad. Al paso de las veces, el aplaudir la verdad, el aplaudir el valor que tuvo la persona para decirme la verdad, decir, mira, entiendo que me mentiste y entiendo las motivaciones, pero que hoy lo reconozcas y que me digas, mira, sí, se me pasó, se me salió, yo les digo, ¿no? Se me salió el cavernícola, ¿no? La verdad se me salió el cavernícola y pues me dejé llevar por mi yo bebé y no te cuidé, discúlpame. Y que yo le diga, gracias, no sabes qué bien se siente que me pidas una disculpa, porque eso es parte de recuperar el vínculo. Que tú me digas, perdóname, me hace saber que soy importante para ti. Y eso recupera el vínculo. Y saber que el joven puede ser perdonado y que se le agradece, que se enaltece la verdad, que tiene un gran valor para mí como formador, como padre, tiene un gran valor. Tu honestidad, eso fomenta que las siguientes veces le cueste menos trabajo decir la verdad. ¿Vale? Bueno, Muy bien, gracias Mike, le agradezco mucho a Miguel Macías, es un excelente terapeuta. Sus datos están en Iscalti, en la página web, por si alguien desea tener una cita con él. Y pues bueno, doy por terminada este seminario web. Estoy seguro que hay muchas más dudas y que nos hubiera encantado contestarlas. Sin embargo, pues el tiempo ya no nos lo permite. Vamos a ver la manera de que estas sean contestadas en redes sociales. Estén pendientes y pues les agradezco mucho su asistencia y su participación. Linda noche y hasta la próxima.